presentamos Lex Atla, un multiagente RAC que permite la exploración legal temprana. ¿Qué problema nos enfrentamos? Todo comenzó con una simple pregunta. ¿Dónde puedo lanzar mi proyecto sin infringir ninguna regulación? Pero la respuesta no era tan sencilla. Cada estado tiene normativa distinta, la información legal es extensa y no existe una herramienta que traduzca el lenguaje natural en comprensión legal accionable. Así nació Lexatl. El problema real que vimos fue que el navegar el ecosistema legal es sumamente complejo. Y para una startup o equipo de innovación, una mala decisión legal en una etapa temprana puede significar retrasos, costos imprevistos o incluso la cancelación de un proyecto. Las alternativas actuales son ineficientes. Invertir tiempo o dinero en asesoría legal desde el día 1 o avanzar sin información clara asumiendo riesgos legales innecesarios. Estos escenarios limitan la innovación y frena el impacto. Nuestra solución, el Exatla, no reemplaza abogados. Es un asistente estratégico de exploración legal diseñada para equipos que necesitan claridad legal desde el inicio. Escribí tu proyecto en lenguaje natural y el Exatla te entrega las normativas estatales aplicables, los riesgos de cumplimientos identificados, beneficios potenciales como incentivos o programas, en una plataforma rápida, accesible y confiable. ¿Cómo funciona? Lexatla funciona gracias a una arquitectura multiagente, construida sobre tecnología Azure, la cual está compuesta por 4 agentes principales: el clasificador, el recuperador, el de cumplimiento y el de reporte. El agente clasificador interpreta el tipo de proyecto y su jurisdicción. El agente recuperador localiza normativas estatales usando búsquedas semánticas. El agente de cumplimiento detecta posibles riesgos regulatorios. Y el agente de reporte redacta un informe claro en lenguaje simple. Todo esto orquestado con Semantic Kernel, en una infraestructura modular y escalable. Ahora pasaremos a la demo de la aplicación. En la misma lo que podemos ver es que tenemos 2 ventanas donde vamos a estar accediendo con múltiples usuarios diferentes. En la primera ventana utilizaremos un usuario admin, el cual ya ha realizado diferentes tipos de preguntas, y en la otra ventana estaremos accediendo con un usuario que todavía no ha realizado ninguna pregunta. Nos vamos a enfocar en este proyecto, que es el de energía renovable, el cual vamos a utilizarlo como ejemplo para acceder. El mismo vamos a poner a procesarlo, y en esto lo que desencadena es toda la orquestación de los diferentes agentes que empiezan a trabajar. Aquí ya podemos ver que uno de los primeros agentes nos dio el resultado del mismo. Otro de las características principales, mientras terminamos de ver la salida de los agentes, es que yo necesito poder continuar proyectos que ya han empezado y que necesito un seguimiento o una mejora sobre el mismo. Y en este caso nosotros lo que podemos ver es que tenemos un historial de los diferentes chats o hilos de conversación que se realizaron. Bueno, en la demo ya podemos ver que el agente terminó de responder. Una de las cuestiones principales al momento de hacer la exploración es poder tener de una forma fácil de copiar el reporte final para poder entregarlo, y como parte del proceso de mejora continua, lo que vamos a tener también son feedback que se van a enviar a la plataforma. En este caso podemos darle que me gustó, y con esta información nosotros luego vamos a poder procesar y empezar a mejorar la salida de los diferentes agentes. En la plataforma indicamos puntualmente de qué se trata el proyecto, indicamos también toda la parte de la arquitectura, los flujos principales, cómo encaramos el proyecto en sí y los disclaimers de seguridad. La plataforma también tiene una forma de interactuar a través de línea de comando, en el cual podemos también hacer las llamadas a los diferentes agentes. En el mismo estamos viendo cómo se están terminando de invocar.
tenemos el mismo resultado, pero en esta vez utilizando línea de comando. Como parte del proyecto también desarrollamos una solución basada en LangChain, que es la que podemos ver en la pantalla, en donde lo que estamos utilizando es un ingreso que puede llegar a ser por voz, por archivo. Podemos filtrar también la zona a la cual estamos accediendo y nos genera diferentes tipos de respuestas para presentarlo. Como continuamos con la presentación, resumiendo la infraestructura que estamos utilizando, nos basamos puntualmente en toda la arquitectura de Azure, en la cual utilizamos los componentes principales de Foundry y todas las herramientas que nos provee de inteligencia artificial Azure para poder hacer el despliegue. También utilizamos tecnologías de Open Source y de LangChain para poder llevar a cabo el prototipo en paralelo. Como se puede ver en el flujo principal, Lexatra lo que brinda es una coordinación de todos los agentes para poder, una vez que una persona envía un proyecto con su descripción, empezar a procesar en forma automática y colaborar los agentes en forma automática y dando como resultado el informe del proyecto que necesitamos. Una de las partes principales que tenemos que tener en cuenta es que el Exatla no reemplaza la asesoría legal profesional, pero sí ofrece una ventaja estratégica, brinda claridad legal inicial, reduce la incertidumbre y permite preparar una conversación más efectiva con los abogados. Es una herramienta de exploración legal temprana, ideal para quienes necesitan avanzar con agilidad y confianza. Nuestro stack de tecnología se basa en 4 pilares fundamentales que en síntesis va más allá de construir un producto funcional. Nos enfocamos en la flexibilidad, reproducibilidad y modularidad del mismo para que el Exatla pueda escalar, evolucionar e integrarse con sistemas legales a largo plazo. En paralelo a la construcción principal usando Azure y Semantic Kernel, desarrollamos un prototipo en LangChain. Esto nos permitió comparar estilos de orquestación, comportamiento de encadenamiento y agentes de calidad de razonamiento entre frameworks. También automatizamos toda la infraestructura con scripts personalizados en Bash y en Python, incluyendo todo lo que es el despliegue en Azure, en los blobs el storage y en los servicios de búsqueda de iSearch de Amazon. Esta configuración de infraestructura como código garantiza que el Exatla pueda ser redeployado en minutos en distintos entornos. Dado del lado de los modelos de LLM, creamos herramientas para gestionar múltiples configuraciones de agentes y de prompts y alternar entre modelos de GPT-4, GPT-5, los que nos permiten comparar la efectividad de los prompts, diagnosticar cuellos de botella en la coordinación, optimizar el comportamiento de los agentes en forma iterativa. Finalmente, la arquitectura incluye una capa de memoria respaldada en Postgres que permite interacciones legales multiturnos y un orquestador central que coordina agentes especializados en dominios. Lo que esto nos da una ventaja para poder llevar la parte de la mejora continua. En la misma nosotros podemos ir traqueando qué es lo que sucede con los diferentes usuarios, cuáles fueron las diferentes conversaciones que los mismos estuvieron dando para poder entender en base al feedback que nos dan de cada una de las interacciones una respuesta que nos permita a nosotros entender cómo ajustar y cómo adecuar la solución al usuario final. Por último, queremos también destacar que el proyecto se encuentra disponible para ser visto en el repositorio de GitHub, donde ustedes van a poder encontrar toda la información técnica de las herramientas que hemos utilizado, así como también el proyecto. Muchas gracias.